están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Gracias por acompañarnos. Les presento de inmediato a quien nos va a acompañar en esta conversación durante la jornada de hoy. Él es el doctor Pablo Saldivia, es referente médico de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Antofagasta Televisión. Gracias a usted. Precisamente vamos a conversar de un tema que un poquito se ha ido quedando quizás relegado a propósito de la pandemia de COVID-19, que son las enfermedades respiratorias estacionales, las que estábamos acostumbrados siempre a tener en esta época del año, sobre todo con el temor de la llegada del invierno, y que un poquito también hay que tener algunos cuidados, y vamos a ir viendo junto a precisamente Pablo este tema. Lo primero que quisiera preguntar es un poco, obviamente, con lo de la pandemia y los cuidados que hemos tenido, han disminuido los casos de virus sincicial de influenza. Eso es un hecho, ¿verdad? Así es. Comparando los niveles de atención, de demanda de atención por particularmente lo que es motivos de consulta respiratorio, se ha visto disminuido en comparación a años hasta el 2019. En verdad, incluso menos atenciones por el motivo de consulta respiratoria que el año 2020. Y en efecto, como son las medidas de protección, como son el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, lavado de manos, el alcohol gel, además de los periodos de cuarentena que han visto las diferentes comunas de nuestro país, ha hecho que haya menor circulación viral y por ende, claro, hemos visto menos que en otros años prevalencia de infecciones por virus sincicial, por otro tipo de coronavirus, por virus respiratorios. Uno podría ir relacionando también que entre más aperturas se van dando, es cierto que Antofagasta, por ejemplo, en el caso de nuestra comuna, ha tenido cuarentenas bien largas. Y a medida que hay aperturas hay más posibilidades de contagio, lo sabemos obviamente con coronavirus, y pasa lo mismo, ¿no?, con las otras enfermedades respiratorias. Es la misma forma en la que uno efectivamente se puede contagiar. Por lo tanto, uno podría relacionar que a mayor apertura comienzan a aparecer casos también. No es mentira que mientras vayamos avanzando en el plan paso a paso, van a haber más actividades que pueden ser, entre comillas, más de riesgo. Lo importante es, además de las medidas de prevención, tratar de priorizar las actividades en medio aire libre, plazas, lugares con mejor ventilación. Y en ese sentido, claro, nos ha ayudado también que las cuarentenas en un momento hicieron que la población se quedara en sus casas, pero también mayor libertad implica que la gente pueda salir a niveles, a espacios más espaciados, con más aire, con mejor ventilación. Y en ese sentido, claro, eso asociado a las medidas de protección, de autocuidado, ha llevado a que tengamos menos circulación viral. Pablo, ¿cómo podemos nosotros también ir identificando? Es cierto que durante este tiempo de pandemia se ha hecho también el llamado a la comunidad a consultar de manera inmediata cuando hay síntomas, ¿cierto? Todos aprendimos, ya llevamos un buen tiempo con pandemia, de que tener dolor constante de cabeza, ¿verdad? U otros síntomas que se dijo, la pérdida del olfato, del gusto, eran la alerta necesaria para poder consultar. Hoy día, como el tema se ha ido relajando un poquito, puede pasar que a veces tenemos síntomas de resfríos y ya no le estamos tomando a lo mejor la misma importancia. ¿Cuál sería un poco tu recomendación ahí también para hacer un testeo en casa, siempre consultar? ¿Cuál es un poquito la recomendación que también se hace? La experiencia del testeo en casa y en lugares así como hoteles y domicilios se ha visto en otros países que es bastante positiva. No viene a ser en reemplazo de la atención por síntomas, pero sí es una experiencia positiva que, por ejemplo, se ha visto en Inglaterra, en algunos países de Europa, donde a los turistas se les entrega un kit donde ellos mismos pueden hacerse el examen de antígeno y de anticuerpos. Pero sí que no es una medida nacional y que tenga que ver junto con el cierre de fronteras y un constante seguimiento a los pacientes, a los visitantes que vienen desde otras regiones, no conllevaría un mejor resultado. Y en cuanto a los síntomas que podríamos haber presentado, y como le explicaba fuera de cámara, anteriormente, en el año 2020, se pregonaba que eran como los síntomas clásicos o específicos del coronavirus, lo que es la dificultad para sentir los olores, la dificultad para sentir los sabores. Esto se ha visto cada vez menos frecuentemente en los pacientes infectados con coronavirus, del punto de vista porque están las vacunas que ayudan a que haya una mitigación de síntomas, y también relacionado con la entrada de otras cepas que han cambiado la sintomatología clásica. De hecho, en el último informe epidemiológico del MinSal, mencionaba que los 3 síntomas más frecuentes son el dolor de cabeza, la fiebre y la tos, que son en verdad transversales para cualquier tipo de infección respiratoria. Por eso uno a veces podría tender a confundir los síntomas, es decir, esto es un resfrío común y es por eso que no se consulta o no se hace el test de PCR efectivamente, y eso podría conllevar a que la tardanza tenga un cuadro mucho más grave. Pasa lo mismo con la influenza o con los virus respiratorios sinciciales, ¿no? En efecto, no hay que olvidar que estos virus, aunque no son tan prevalentes o no causaron tanta preocupación como lo es el coronavirus, también tienen cierto porcentaje de mortalidad que antes veíamos del 2020.
Y en ese sentido, claro, hay que estar bien atentos a que la sintomatología se podría confundir con lo que es una simple gripe, una faringitis, especialmente, como decía usted, estamos en un periodo del plan paso a paso donde la posibilidad de viajar hacia otros sectores que tienen más frío, que tienen una mayor exposición a la lluvia, podría determinar que nuestros pacientes o que los habitantes de la comuna presentaran síntomas como son bastante confundibles con otros cuadros respiratorios altos. Y en ese sentido, el llamado de la población es cuando presenten estos síntomas compatibles con sospecha de coronavirus por más de 24 horas, se acerquen a nuestros centros de atención y en verdad si es que el paciente presenta fiebre y dificultad a respirar, no hay problema en que acudan a cualquier centro de atención pública de urgencia. Claro, Pablo, porque lo que a veces ocurre es que justamente todos se las dan de doctor hoy día, ¿no? Es que uno dice, no, es un síntoma pequeño y pasados los días, esto tú dices, se puede poner un poco más complicado e ir agravándose un cuadro. Pero por eso tampoco es fácil para una persona decir, no, esto es influenza, esto es un virus sincicial. Eso, explícanos un poquito las herramientas también hoy día, porque podríamos perfectamente tener este PCR y que es la misma forma en que se mide también una influenza o un virus sincicial, que como tú decías, hemos tenido menos casos, pero que ya están comenzando también a aparecer por estas aperturas que tenemos. Así es. Como le decía, los síntomas vienen a ser bastante similares. Entonces, en ese sentido, la recomendación es que la población trate de automedicarse lo menos posible, que haga un resguardo, que tome las medidas iniciales como son la hidratación, no hay problema con algún analgésico cualquiera, pero que no demore la visita a los centros de atención de urgencia. Y en este caso siempre para descongestionar lo que se dice no a lo mejor al hospital regional, sino que acudir a un CESFAM, por ejemplo. Está capacitado hoy día también para hacer un PCR, para diagnosticar qué cuadro es el que se está enfrentando, ¿no? Ese paciente en el fondo. Exactamente. En nuestra comuna tenemos tenemos 8 dispositivos CESFAM que también dan atención a pacientes con motivos de consulta respiratorio, 6 SAPUS y un SAR que está ubicado en Coviefi que están dispuestos y con la capacidad para realizar toma de muestras para PCR para determinar y evidenciar si es que tenemos todavía lo que es un simple resfriado a lo que podría ser determinado como una infección por coronavirus y así evitar mayores consecuencias a futuro. También se ha olvidado un poco por la población que efectivamente tuvimos víctimas fatales por virus sincicial, lo tuvimos por influenza. Hoy día pareciera ser que también ponemos solo cuidado, obviamente, en esta pandemia que ha sido lo más grande que nos ha tocado enfrentar. Pero conversar un poquito de los cuadros, efectivamente, de cuál es la diferencia entre estos tres, por ejemplo, si uno habla de este virus sincicial, de la influenza y hoy día de coronavirus, y los riesgos de muerte porque partimos con estos virus con mayor número, porcentaje, tasa de mortalidad, pero que las vacunas fueron logrando que, por ejemplo, la influenza fuera una campaña nacional, que tú pudieras prever, ¿cierto?, toda esta situación antes y evitar esas muertes. Coméntanos un poquito y comparemos de qué se trata cada una y el riesgo también de mortalidad asociado hoy día. En efecto, de estos 3 virus, los que uno tiende a asociar más con un nivel alto de mortalidad viene a ser el de la influenza y en este último tiempo el coronavirus. No hay que olvidar que, como comentábamos recién, los síntomas vienen a ser bastante similares. Los niveles de fatalidad, que son cuántos pacientes fallecen por la infección, vienen a ser más preocupantes en este último tiempo en cuanto a coronavirus. Y por eso hay tanta ocupación por eso y asociado a la rápida contagiosidad de este nuevo último virus, es que hemos visto no quizás niveles de mortalidad como en la India, como otros países que tienen peores números, pero sí unos niveles de ocupación de UCI y de los hospitales que son bastante preocupantes y que en un principio nos tuvieron bastantes meses durante cuarentena. Asociado a esto, la vacunación, como decías tú, viene a ser para la influenza una bastante buena herramienta y en este último tiempo también es donde tenemos que tratar de enfocarnos de disponer lo que es la vacuna del coronavirus a toda la población. Del punto de vista que es nuestra mejor herramienta, además de todo lo que está desarrollado por la parte de epidemiología, de los aislamientos, del seguimiento, del rápido resultado, informar al paciente. Pero en ese sentido viene a ser de nuevo insistente, pero hay que recordar el llamado a la población de poder acudir a los puntos de vacunación. Aquellos que tengan dudas sepan que son vacunas seguras, que son vacunas que han demostrado en otros países que no hay tanto que viene a ayudar con lo que son los niveles de mortalidad, los ingresos a UCI, a las hospitalizaciones, y que en ese sentido no es solo un beneficio para ellos, sino que un beneficio para toda la población. Hablando justamente de esto, comenzaron a surgir muchísimas dudas en el último tiempo respecto de la doble campaña, podríamos decir. Hoy día tenemos una fuerte campaña claramente haciendo el llamado al que todos nos hemos sumado de vacunarse contra el COVID-19, pero no olvidamos tampoco esta otra campaña que ya es anual, que todos los años se repite, que es vacunarse contra la influenza. Todavía existen algunos temores o mitos ahí de que ponerse las dos, no ponérselas. ¿Cuál es la recomendación también que ustedes hacen para ciertos grupos también de la población respecto
respecto de estas dos vacunas que, mucho se ha dicho, es recomendable ambas, ¿no? En ciertos grupos etarios que tradicionalmente también recibían la vacuna contra la influenza. Exacto, particularmente en adultos mayores y en población de riesgo con algunas comorbilidades, es idealmente el haber recibido ya la vacuna de la influenza. Lo más probable es que esta campaña todavía se extienda, por lo menos hasta los años anteriores era septiembre, agosto-septiembre, mientras se extendía esta campaña de la influenza. Y lo más probable es que la vacuna de COVID esté disponible y sea una campaña constante como hemos visto, si es que no en estas primeras 2 dosis o primera dosis para aquellos que recibieron la única dosis, sino que se extienda a una tercera dosis, del punto de vista que hay que ayudarle al cuerpo para mantener una inmunidad, del punto de vista que se ha visto que alrededor de 6 meses, al máximo 9 meses, se podría mantener la inmunidad. Entonces lo más probable es que en un futuro tengamos que realizar otra campaña de inmunización en contra del coronavirus, si es que no el otro año. Ahora, ¿cómo ves también y evalúas tú desde el trabajo en terreno, de lo que ustedes hacen también como atención primaria, que es la llegada, ¿cierto?, primera justamente a la población? En un minuto se decía que Antofagasta estaba con un nivel bajo de vacunación, se ha ido repuntando, Calama parece como una ciudad donde se ha ido vacunando más. ¿Cómo ven ustedes también y palpan en esto de la primera atención? Un poco se ha ido derribando el mito, la gente tiene más confianza, hoy día ya incluso bajamos el rango de edad y estamos vacunando también a menores de edad hoy día, ¿cierto? Recientemente el anuncio hecho esta semana incluso. En ese sentido, primero agradecer porque esta es una de las instancias donde la gente puede, no sé si exponer sus dudas, pero sí por lo menos llegar a conocer un poco más de detalle o tener más conocimiento acerca de efectos adversos, de algunos problemas y plantearles los beneficios que por supuesto sobrepasan a las dudas y a los riesgos que se expone la población. En ese sentido agradecemos también que hemos participado de forma conjunta por medios periodísticos, diarios, televisión, acerca de los beneficios de lo que implica la vacunación de forma masiva y también para poder llegar a la población que no se acerca a los consultorios, a los CEFAM actualmente, sino que están atentos a los medios de comunicación, a los periódicos. Entonces, en ese sentido ha servido bastante la difusión. Y claro, tal como dices tú, en esta última semana se ha ampliado lo que es la población menor de 18 años, que está por mientras resguardado reservado para población con comorbilidades y población residente en Sename, que lo más probable es que en un futuro se extienda hacia toda la población menor de 18 años. Y en ese sentido, claro, hace un par de semanas o meses atrás teníamos niveles de cobertura bastante deficientes, pero por lo menos ahora la población más joven, entre comillas, mayor de 20 hasta 40 años, pudo ponerse al día, los rezagados vienen a ser cada vez menos y, como te decía recién, ahora la población menor de 18 años se está empezando a vacunar, entonces tenemos que ahí seguir y quizás volver a visitar medios de difusión para este grupo específico que quizás se informa más por medios de internet, por redes sociales y ahí vamos a tener que ver si es que activamos algún tipo de campaña en especial. Algo como quizás, como decía en otros países, con otro tipo de beneficios, descuentos en las tiendas, ¿Estás hasta de acuerdo bebidas con cerveza. esos incentivos? Mucho se dijo también que este pase, ¿no?, de movilidad en el fondo, carne verde como se le llamó en su minuto, era el mejor incentivo, que cuando se anuncia efectivamente vimos a muchos jóvenes llegar. O sea, para ti esa fórmula es la necesaria, es un poco parte de la idiosincrasia también, el que reciba cambios, porque algunos lo ven con malos ojos, pero algunos dicen que efectivamente para el objetivo que se busca es la mejor solución que se podría haber encontrado. Por lo menos se vio que la población acudió después de la noticia de poder tener la posibilidad de poder salir a comprar mientras estaba aún su comuna en cuarentena. Sí, yo creo que el ministerio igual está actualmente revisando lo que es el plan paso a paso, entonces en ese sentido ha ido como avanzando, pero a la vez retrocediendo cuando ve algunos grupos científicos que dan otras recomendaciones o cuando ven cómo se desarrolla la experiencia en algunas otras comunas para revisar si es que es la mejor forma de ofertar la vacuna. Sí, yo creo que la comunicación, como estamos haciendo ahora mismo, es la mejor forma de poder disponer a la población lo que son todos los medios de seguridad, entre ellos la vacuna. Hablabas recién de la comunicación. ¿Te sientes que eso sigue siendo una de las quizás grandes deudas todavía? Porque es cierto, el gobierno regional o a nivel central se ha buscado invertir muchísimo también, pero para algunos las campañas o esa comunicación de riesgo en el fondo no ha sido la más adecuada. El Colegio Médico constantemente, ¿cierto?, ha puesto algunos puntos de inflexión. ¿Cuál es tu visión también de lo que ustedes logran finalmente hacer desde la atención primaria y esto que es como un poco el mandato que se da desde el nivel central o ministerial, ¿no? Debemos reconocer que igual a nivel transversal como salud hemos fallado en lo que es la comunicación de riesgo. Si no, la gente hubiera hecho más caso en los primeros periodos, cuando se indicaba la cuarentena o cuando tenían un contagio o un contacto estrecho, el verdaderamente seguir la indicación de aislamiento y de resguardo. Entonces, en ese sentido, de forma transversal como salud, tenemos que mejorar lo que es la comunicación de riesgo. Ahora bien, en este último tiempo sí hemos visto más difusión o mayor concientización
a la población de los beneficios de la vacuna y de los riesgos que implica salir mientras el paciente no ocupe mascarilla o incluso saliendo a otras comunas sabiendo que está con un examen pendiente o con un examen que lo confirme o siendo contacto estrecho. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos en deuda poder comunicar mejor a la población de lo que son los riesgos, no solo quizás con el amenazar que este virus es mortal, que puede fallecer un abuelo, un familiar, sino que los beneficios, porque cualquier tipo de infección puede traer a la larga comorbilidades como son problemas de incluso de salud mental, hasta lo clásico que son una tos crónica, temas de bronquitis, temas de una insuficiencia respiratoria y tener que estar ocupando inhaladores de por vida. Entonces todo eso se está tratando de abordar no solo mediante lo que es la contención de la epidemia, lo que es el tratamiento cuando llegan a urgencia, sino que también nos queda bastante trabajo por realizar en lo que respecta a comunicación de riesgo y lo que es difundir a toda la población estos beneficios de la vacuna. Pablo, también mencionabas un tema que quizás siempre queda, que es el post. Efectivamente, hemos visto casos sorprendentes de personas que logran ganarle a este virus, ¿no? De casos de gente muy adulta, adultos mayores, ¿no? Y ese post para muchos también no ha sido lo suficientemente atendido y ustedes ahí como atención primaria también. Hay una rehabilitación posterior. Hay casos donde fonoaudiólogos, kinesiólogos y psicólogos, por supuesto, es un equipo multidisciplinario el que acompaña esa recuperación de pacientes COVID-19 que han sobrevivido después de haber estado intubados. Un poco sientes que también ahí va a ser esta proyección que uno pudiera hacer del trabajo en adelante, porque yo creo que todos conocemos ya algún familiar, amigo, el primo, el hermano que tuvo COVID y algunos de esos casos bastante graves, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el post también y un poco cómo interviene esa atención primaria o pertinente en la recuperación de esos pacientes? En primer lugar, hay que mencionar que no solo los pacientes que llegan a UCI y que son adultos mayores o con condiciones de riesgo vienen a tener consecuencias a nivel largo. Desde el punto de vista que hay un síndrome long COVID que se llama, que incluye algunas patologías e incluye algunos síntomas, como les decía, vienen a verse desde la parte de salud mental, como son síntomas asociados a depresión, temas de ansiedad, problemas para dormir, piernas inquietas, hasta lo clásico que es ya la parte respiratoria, pasando por problemas como insuficiencia cardíaca, problemas en los riñones, temas hepáticos, neurológicos y, como les decía, lo clásico que ya es lo pulmonar. Y en ese sentido, la vacuna viene a ser efectiva, pero tal como dices tú, hay consecuencias a largo plazo que no se pueden evitar y ahí por lo menos la atención primaria viene a jugar un papel fundamental. Desde el punto de vista que hasta ahora, por lo menos en nuestra comuna y en nuestra región, de hecho en la mayoría a nivel nacional, estamos encargados de lo que es el seguimiento de los pacientes. Vale decir, no solo de aquellos hospitalizados, sino que aquellos pacientes que tienen que quedarse en su domicilio en resguardo, se hace un constante llamado para ver cómo se sienten, si es que están presentando algún síntoma de riesgo y si es que tienen que ser oportunamente derivados hacia el hospital, hacia servicio de urgencia. Y en ese sentido, ahí es donde estamos bien atentos, tratando de pesquisar activamente lo que son los síntomas ya más de largo plazo, como son la fatiga, dolor de cabeza, problemas para dormir, etc. Y en ese sentido, tal como decías tú, hay equipos formados para lo que son ya la rehabilitación post-COVID, tanto con el tema de ejercicio, con el tema del área respiratoria y también personal del área psicológica que ayudaría con no solo lo que es síntomas post-COVID, sino que también de la fatiga por la cuarentena, por el tema del aislamiento, de no tener el contacto con sus familiares, por el tema de los riesgos y de los miedos propios que podría tener cualquier infectado por COVID. Pablo, efectivamente esto del post, ¿cierto? Podría uno tener dos escenarios porque hay síntomas que pueden ser muy evidentes, pero tú, por ejemplo, recomendarías a cualquier persona que tuvo un cuadro normal, vamos a decirlo, de COVID-19, el hacerse un chequeo general, consultar, tú hablas de posibles daños, ¿cierto? Riñones, hepáticos y otros, ¿no? Respiratorios. Pero algunos pueden ser invisibles. ¿Qué es lo que ustedes han ido pesquisando también en este tiempo? O en definitiva, todo es un síntoma que te llama a consultar nuevamente, ¿cierto? A ir a un CESFAM o ir al hospital directamente, en fin. O hay casos más silenciosos que tú recomendarías a todos quienes han tenido COVID probablemente hacerse un chequeo general. Mira, decir que todos se acudan al consultorio o al CEFAM o al servicio de urgencias por un tema de síntomas asociados a lo que fue la posterior a la infección de COVID, no sería lo más recomendable desde el punto de vista que lo más probable es que todos presenten por lo menos algún síntoma. Mencionaba recién algo tan frecuente como lo que es la fatiga, el tema de tratar de estar recuperándose la parte respiratoria. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de dar por lo menos el abasto a los pacientes que refieren los síntomas y que durante su seguimiento han presentado mayor cantidad de problemas asociados, como le decía, más a la parte respiratoria, psicológica incluso. Posteriormente, sí, de todas maneras vamos a tener que estar evaluando la posibilidad de hacer exámenes de control a aquellos pacientes que han tenido esta infección
y lo más probable es que no sea solamente la parte de rehabilitación, sino que también hacer un examen de control a los ciertos meses, porque todos estos pacientes, como recién mencionábamos, primeramente pueden estar infectados y quedar en UCI, o pueden estar totalmente bien en sus domicilios y haber presentado síntomas leves como cualquier gripe, pero a la larga se presentan otro tipo de complicaciones. Y en ese sentido, claro, los equipos de rehabilitación vamos a tener que estar bien atentos a lo que son el desarrollo de esta, como se podría decir, una quinta ola, de lo que son ya no los pacientes típicos que llegan a la UCI, sino que aquellos pacientes que no solo han tenido estos problemas nuevos, sino que problemas de comorbilidades que no han estado muy bien controladas por tratar de darle la prioridad al coronavirus. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista hoy día. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos como siempre en este espacio por las pantallas de Antofagasta Televisión. Que estén bien.